versículo 8 al 15. Hemos estado viendo, esta es la segunda parte, vamos a culminar con este sermón del arresto de Esteban. Dice la palabra de Dios: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando contra Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y solimentaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, y al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres grande y maravilloso, Señor. Te damos toda la gloria y te pedimos que tú seas obrando, Señor, en esta noche, Padre. Que tú seas hablando en nuestros corazones, Padre. Te pido que tú tomes el control, Señor, en esta noche, Padre. Y te damos gracias por esta palabra, Padre, que tú has puesto en nuestras vidas, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, hermanos, en esta noche. Gloria al Señor, porque Él es fiel y misericordioso. Bien, hermanos, estamos viendo a Esteban. Amén. La semana pasada vimos algunas características de Esteban. Aquellos que estuvimos aquí vimos que este hombre no solamente, hermanos, era lleno de fe, sino también era lleno del Espíritu Santo. Amén. Más adelante nos agrega que este hombre, Esteban, hermanos, era lleno de gracia y de poder. Son algunas de las características que vimos la semana pasada. Entonces, vimos que este hombre Esteban hacía prodigios y milagros delante del pueblo. Sin embargo, se levanta un grupo, hermano, de una sinagoga, de la sinagoga de los libertos, gente también de Cirene, de Alejandría, y estos lugares estaban en el norte de África. Se levanta también la gente de Cilicia, donde una ciudad de esta provincia era Tarso, que más adelante lo vamos a estar viendo, esta ciudad, ¿sí? Y hacia lo que hoy es Turquía. Estos hombres discutían, hermanos, y argumentaban con Esteban, pero dice la Biblia que no podían argumentar con él, amén, porque él tenía sabiduría y sobre todo el Espíritu de Dios estaba con él. Entonces estos hombres no podían con Esteban, no podían argumentar. Estos mismos hombres, hermanos, sobornan a unos para que dijesen que Esteban blasfemaba contra Moisés y contra Dios. Entonces recordemos que estamos en ese punto de transición donde el evangelio, hermanos, está a punto de salirse del área de Judea e ir al área de Samaria. O sea, se va a expandir el evangelio más adelante después de la muerte de Esteban. Entonces Lucas nos lleva desde el versículo 8, hermanos, en adelante, siguiendo con el capítulo 7, y lo vamos a estar viendo, el capítulo 7, el discurso de Esteban, cómo es que este hombre se defiende de todas estas acusaciones y lo hace, hermanos, con la palabra de Dios. Entonces Lucas nos lleva a la historia de Esteban. Primero nos da su elección. De hecho ya lo vimos anteriormente, cuando es elegido como uno de los 7 servidores. En este caso nos habla acerca de su arresto, que hoy culminaremos con esta parte que comenzamos la semana pasada. También Lucas habla acerca del discurso de Esteban y finalmente de la muerte de Esteban. Amén. Esta noche estaremos viendo, hermano, la acusación, que es el segundo punto que quedó, el punto que quedó pendiente la semana pasada. Amén. Y vamos a seguir con esto, pero veamos esta escena, hermanos. Tenemos a Esteban, un hombre de Dios que está haciendo grandes prodigios y señales, está haciendo maravillas, está haciendo milagros, obviamente porque el Espíritu de Dios estaba con él. Amén. Se levanta un grupo de su misma gente, hermanos, contra él. Estos hombres no podían debatirle. Amén. Dice la Biblia que no podían resistirle. Entonces, al no poder, hermanos, estos hombres sobornan para que dijeran que
Esteban blasfemaba contra la ley o contra Moisés y contra Dios. Amén. Pero partamos del versículo 11. No voy a entrar en detalle en el 11 y en el 12 porque ya lo vimos la semana pasada, pero quisiera que utilizar estos versículos como contexto para entrar, hermanos, al punto de la acusación. Dice en el versículo 11, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y solicitaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron ante el concilio. Entonces, estos hombres ahora tienen el respaldo del pueblo, hermanos. El pueblo ya no está con Esteban, ya no está con los apóstoles, porque eso anteriormente estaban con los apóstoles, pero cuando estos hombres vienen y alborotan al pueblo, hermanos, les dicen, ¿saben qué? Se están metiendo con Moisés y se están metiendo con Dios. En otras palabras, se están metiendo con nuestras tradiciones. Y cuando pasa eso, hermano, aquella persona que trae una tradición por largo tiempo, que trae cierta creencia por largo tiempo, y uno les habla del evangelio de Jesús, y les habla y ellos creen en los milagros, pero cuando les dice que Jesús es el único camino para ir al cielo, es cuando estas personas dicen, no, espérate, no te metas con mi, ¿verdad? Con mi santo de tal lugar. Entonces, el pueblo ya no está a favor de Esteban, hermanos, hasta este punto. Por eso los miembros del concilio ya no tienen miedo y hacen un levantamiento ahí tremendo. Dice que arremetieron contra Esteban, cayeron sobre él, le arrebataron. Básicamente lo tratan como el criminal y lo llevan ante el concilio. Y así entramos, hermanos, en lo que es la acusación. Vamos al versículo 13. Dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Para hacer un paréntesis aquí, hermano, quiero agregar esto de que aproximadamente en el año 35, 36 más o menos, cuando está pasando esto, Pilato, que era el procurador romano, hermanos, o que estaba a cargo del área de Judea, había salido había sido llamado a Roma, hermanos, para responder a algunas acusaciones fuertes que él tenía. Entonces, de hecho ya de Pilato no se oye más. Sin embargo, hay una carta, hermanos, que se ha escrito. Sin embargo, ya no se sabe más de Pilato. Entonces, al quedar el distrito sin esa representación romana, hermanos, el poder sobre las personas, el poder sobre la propiedad, habían quedado totalmente a cargo del concilio hebreo. Amén. Entonces, ahora sí que no estando el gato, ¿verdad? Los ratones hacen fiesta, ¿verdad? O cuando no está el líder, ¿verdad? No, mejor no entramos ahí, hermano. Pero el hecho está en que el pueblo o los líderes judíos estaban, ahora sí que no tenían alguien que les liderara en cuanto que no tenían un liderazgo romano, vaya. Entonces, las condiciones no eran muy favorables, hermano, para Esteban, que este hombre anhelaba ver esa extensión de la palabra de Dios. A este hombre no le importaba, amén, no le importaba hablar del evangelio. A este hombre empezó, bueno, de hecho ya trabajaba, pero lo eligieron a este hombre ¿para qué? Inicialmente, para servir las mesas, para dar alimento a las viudas, ¿verdad? Entonces, hay tres grupos aquí, hermanos, y vamos a entrar en esto porque es interesante cómo desde entonces, ¿verdad? Ya está establecido en cuanto a los testigos, hablando de un juicio en un tribunal. Pero hay tres grupos de gente que están aquí. Según el texto que vamos leyendo, que se reúnen aquí, hermanos. Número uno es el pueblo judío. Muchos no sabían lo que sucedía, ¿verdad? Pero apoyaban lo que les estaban diciendo los líderes judíos.
porque tal vez les parecía algo tremendo que hablaran de su ley, de su religión, de sus creencias, ¿verdad? Entonces tenemos al primer grupo que es el pueblo judío. Después tenemos el concilio, que incluía, hermanos, la jerarquía judía de aquellos tiempos. Incluía a aquellos hombres líderes de Jerusalén. Y tenemos también a Esteban, el acusado. O sea, tenemos al pueblo todo alborotado, tenemos al concilio, a los que están ahí, ¿verdad? Y tenemos a Esteban. Tenemos a los que van a juzgar, tenemos al acusado y tenemos al pueblo también que está ahí, ¿verdad? Pero hacían falta, hermanos, los testigos. Y dice en el versículo 13, y pusieron testigos falsos que decían, amén. Un testigo, hermanos, es alguien que tiene conocimiento directo de un evento o que puede hablar del mismo evento por reportes que ya hayas recibido. Pero algo tremendo, hermano, es que la clave no está en el ser testigo, ¿verdad? La clave está en qué tipo de testigos hay, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí que había ciertos testigos que ponen a testigos falsos, pero hay testigos falsos y hay testigos verdaderos, hermanos. Hay testigos, bueno, en Proverbios 14:5 dice, el testigo verdadero que no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Es interesante notar, hermanos, que testigos falsos iban a ser usados para enjuiciar a Esteban, quien era un testigo de la verdad, un testigo de la palabra de Dios, un testigo de Jesús. Y este hombre iba a ser enjuiciado delante de estos líderes religiosos. En el Salmo 27:12 dice, no me entregues a voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Otra versión dice los que respiran maldad. Estaban ahí estos hombres muy enojados, hermanos, porque estaban hablando, según ellos, Esteban estaba blasfemando contra Moisés, contra la ley y contra Dios, y estaban estos hombres muy enojados. ¿Alguna vez han visto un toro, hermanos, enojado? ¿Verdad? Que hasta le sale, respira profundo y le hace la pata así. Y así está, bueno, así me imagino yo que estaban estos hombres tan molestos, enojados, hermanos, con este hombre porque se había metido con su ley, con su religión, con lo que ellos creían. Sin embargo, hermanos, están siguiendo el mismo patrón están haciendo exactamente lo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo, usando testigos falsos. Vaya conmigo a Mateo 26:59, haciendo referencia a lo que hicieron con el Señor. Dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, note aquí otra vez, todo el concilio buscaban falso testimonio ¿contra quién? Contra Jesús, para entregarle a la muerte. Exactamente lo que hacen con el Señor Jesucristo, lo están haciendo aquí con Esteban, hermanos. Dice el versículo 60, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos, ¿verdad? Porque el asunto era que tenía que haber dos o más que estuviesen de acuerdo para poder enjuiciar a alguien. Dice el versículo 61 que dijeron, este dijo puede derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Entonces exactamente lo que hicieron con el Señor, el mismo proceso están haciendo con Esteban en este momento. Ahora el rumor, hermanos, era que Esteban había blasfemado contra Moisés y contra Dios. Amén. Entonces este hombre está delante del concilio y vienen estos testigos falsos y dicen lo siguiente. Versículo 13, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley.
Este hombre ahí, hermano, se refiere con algo dicho como con desprecio, como este hombre que está aquí, ¿verdad? Era una forma para ellos de menospreciar, de demostrar desprecio, hermanos, hacia la persona. Y esta frase a menudo se usa en referencia a Jesús también. Entonces, hay una doble acusación aquí, hermanos, en cuanto a Esteban. Amén. Nos damos cuenta que por el texto que venimos leyendo se trataba de una doble acusación extremadamente seria. Porque ahorita vamos a ver un poquito qué significa la palabra blasfemar en este contexto. Porque nada era más sagrado, hermano, para los judíos y nada más preciado que su templo y su ley. Aún en estos tiempos, nada es más sagrado para cierta doctrina, hermanos, que su líder, ¿verdad? Y lo que abarca toda esta doctrina, hermanos. Hay doctrinas hoy en día que para ellos ponen a cierta persona arriba de Dios. Y estos hombres estaban haciendo lo mismo. Espérate, te están metiendo con la ley. Con la ley, ¿entiendes la ley, Esteban? Esteban, hermanos, era un estudioso de la ley. Tan estudiado estaba Esteban que no podían argumentar contra él. Con la misma palabra de Dios, Esteban argumentaba con ellos. El templo era el lugar santo, hermanos, el santuario de la misma presencia de Dios. Y la ley constituía la Sagrada Escritura, la Biblia o el Antiguo Testamento. Entonces, el templo era la casa de Dios y la ley la palabra de Dios. Entonces, hablar contra cualquiera de estos dos, hermanos, equivalía, o para ellos, blasfemar contra Dios. En el Antiguo Testamento, hermanos, la blasfemia era uno de los pecados más serios que podía cometer una persona. La palabra blasfemia viene del griego blasfemia y es emplear expresiones difamatorias, injuriosas o insultantes contra Dios, las personas o cosas sagradas. Entonces, esto era lo que lo estaban acusando, que estaba hablando en contra de Moisés, en contra de la ley y en contra de Dios. Pero vaya conmigo al capítulo 14. Perdón, hermano, versículo 14 del capítulo 6. Dice, pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres, anote esa palabra si la puedes subrayar, las costumbres que nos dio Moisés. Y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cambiamos, y yo me incluyo, las costumbres de doctrina que llegó a nosotros? En mi persona fue cambiar. El Señor Jesucristo cambió esa costumbre de adorar a ídolos, adorar a aquel que es Rey de reyes, Señor de señores y que está sentado en su trono en este momento. Es algo tremendo porque, bueno, entonces dice aquí que cambiará las costumbres que nos dio Moisés, diciendo estos hombres. Pero ¿qué fue entonces lo que Jesús dijo acerca del templo, hermanos, y de la ley? Primero dijo Jesús, veamos en Juan 2, 19, 21. Respondió Jesús y le dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Los que estaban escuchando, hermanos, pensaban que hablaba literalmente. Por eso le preguntan en el versículo 20, dice, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Versículo 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Estos hombres no entendieron. Amén. Segundo, Jesús dijo que él cumpliría la ley también. Entonces, esta acusación parecía tener sentido, hermanos. Sin embargo, ellos lo agarraron de una forma literal. Entonces, los escribas y los fariseos no habían entendido a Jesús. Pero vaya conmigo a Mateo 5:17, hablando acerca de la ley. ¿O qué es lo que Jesús dice
acerca de la ley. Dice, no piensen que he venido a anular la ley o a los profetas. No he venido a anularlos, dice, sino a darles cumplimiento. Jesucristo vino, hermanos, a cumplir la ley, a darle cumplimiento a la ley. Todo lo que el Señor les habló, amén, al pueblo de Israel, todo apuntaba, hermano, a Jesús. En Jesús es ese cumplimiento. Entonces, lo que Jesús enseñó es que fue el templo y la ley, más bien que el templo y la ley serían reemplazados. Esteban, hermanos, estaba enseñando lo mismo. Sabe que Esteban estaba enseñando lo que aprendió de los apóstoles lo que aprendió de Jesús, amén. Obviamente de la fuente, hermano, de la palabra de Dios. Es algo tremendo que hoy en día es un reto para nosotros también, que aquellos que enseñamos, que predicamos, enseñar la palabra de Dios, enseñar lo que está aquí y no otra cosa. Amén. Porque al no hacerlo, hermano, no nos hace a nosotros testigos verdaderos. Nos hace a nosotros testigos ¿qué? Falsos. Entonces los testigos falsos, hermanos, acusan a Esteban de decir que Jesús destruiría el tiempo y cambiaría la ley. Ellos representaban esta obra de Jesucristo en términos negativos y destructivos. Sin embargo, Esteban, hermanos, predicaba a Jesucristo, predicaba el evangelio de Jesús de una forma constructiva y positiva. Entonces, más adelante, de hecho, el capítulo 7, hermanos, todo el capítulo 7, o la mayoría, gran parte del capítulo 7 es la defensa de Esteban. Y les da un tremendo sermón, hay un tremendo discurso, hermanos, donde aquellos que estudian o que han tenido ciertas clases en el Instituto Bíblico, amén, Esteban les da la introducción, les da la proposición, les da ciertos puntos y usa todo esto, hermano, como defensa para defenderse él de aquellas acusaciones de las cuales estaban diciendo estos testigos falsos. Vaya conmigo al versículo 15. Dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, note aquí, estaban todos ahí, estaba el acusado, estaban los testigos, estaban los que lo iban a enjuiciar, los jueces, ¿verdad? Entonces, sin embargo, dice aquí que entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Entonces veamos este asombro de la audiencia, hermano, porque mientras lo estaban observando, al ver a ver qué era lo que iba a decir Esteban, ¿verdad? Y lo estaban observando, así como ¿ha visto usted la fiera que observa y hasta ataca? Así como me contaba una persona, hermanos, que hace algunos días, amén, llegó un águila y llega y agarró a una paloma, hermanos, a un ave, llega y la agarra con las patas, la agarra y se la lleva, y lo primero que hace es con el pico pegarle en la cabeza para que se muera. Pero antes de hacer eso, hermano, la observa, la presa es observada, hermanos. Entonces, está Esteban ahí, ¿verdad? Como no podían con él, hermanos, está Esteban delante de ellos. Haz de cuenta como aquel acusado que está delante del juez, del todo el tribunal. Lo están observando, pero algo tremendo pasa aquí. Dice, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como de un ángel. Ahora, no es que Esteban, hermanos, se convirtió en un ángel ¿verdad? No. Esto pudo haber sido similar por ejemplo, si va conmigo a Éxodo 34, 29. Y habla acerca de este brillo, este resplandor, hermanos, que tuvo Moisés tras su visita con el Señor. Dice, aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro que resplandecía después que hubo hablado con Dios. También en la transfiguración, hermanos, vaya conmigo Mateo 17, 1 y 2. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció
su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. A veces Dios, hermanos, ¿sabe que algo curioso que me pasó y tal vez cabe aquí decirlo, hermanos? Cuando hubo un evento en la escuela de mi niña, tuvieron un cierto evento y fuimos y llegué yo y como hermano, cuando uno sabe cuando uno sabe de tecnología, piensan que automáticamente sabe de todo lo que es el área de tecnología, ¿verdad? Pero llegamos ahí y me dijeron, ¿sabes qué? Estamos teniendo problemas con el audio, pero como tú eres de tecnología, pues tú eres el que más sabes. Y dije, bueno, pues le voy a la hermana de Edu para que me ayude la mano. Pero ya se iba a empezar el evento, hermano, estábamos ahí. Y resulta que me subo y estoy ahí. Estaba atrás, tenían un podium ahí, donde una parte casi similar al púlpito. Pero fui ahí y obviamente yo estaba controlando el audio acá, hermanos. Entonces cuando cuando pasaban los niños a decir algo, etcétera, ¿verdad? Yo estaba abajo del podium ahí y no me veía, hermanos. Pero algo curioso, que cuando se terminó el evento, hermanos, llega un judío y me dice, ¿sabes qué? Dice, tú trajiste, no sé si lo voy a traducir bien, hermano, pero me dijo, you got some shining on your face. Tienes un brillo en tu cara. Me dice, y gracias a ti, dice, todo el evento pudo salir bien. Entonces, pero el asunto aquí, hermanos, es que ese brillo es una metáfora para indicar, hermanos, que alguien ha estado o está en la presencia de Dios. Y algo tremendo que va a suceder aquí. Ahora, ¿será el brillo así como sucedió con Moisés, o será el brillo del gozo, del regocijo, hermanos, de la confianza que Esteban tenía? Amén. Porque este hombre, hermanos, no sentía temor. Pero ¿sabe por qué Esteban no sentía temor de estar ahí delante de esos hombres? Porque Esteban sabía, hermanos, que Dios estaba con él. Cuando entendemos y sabemos que Dios está con nosotros, ¿sabe que no hay temor en nosotros? Porque confiamos, hermanos, en un Dios vivo. Este hombre era un hombre, hermano, que amaba a Dios, que conocía bien la palabra de Dios, que estaba dispuesto, hermano, a dar su vida por el evangelio, no importase lo que pasara ahí. Y ese tipo de hombres, ese tipo de personas se necesitan en las iglesias, hermanos. Hombres que estén dispuestos a hacer lo que Dios quiere que hagan, hacer aquello que Dios nos ha mandado a hacer. Que no importa lo que tenga uno que pasar, hacerlo, porque no lo hacemos para nosotros. Lo hacemos para aquel que dio su vida por nosotros. Lo hacemos por el evangelio de Jesús. Lo hacemos porque queremos, porque amamos al Señor. Entonces Lucas tal vez recibe estos detalles, hermanos, tan importantes de un testigo ocular, y más adelante lo vamos a ver este personaje, hermanos. Amén. Se dice que Pablo fue tal vez el que le dio toda esta información. Vaya conmigo a Hechos 22:20. De hecho, el mismo Pablo, hermanos. Bueno, esto ya es más adelante, pero el mismo Pablo cae delante del Señor. Dice el Hechos 22:20, dice, y cuando se derramaba la sangre de quién? De Esteban. Aquí obviamente está hablando Pablo en la narración de Lucas. Dice, cuando se derrama la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también, hablando Pablo, estaba presente. ¿Y qué más? Y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que lo mataban. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo estar ahí y ver todo lo que está pasando. Pablo entonces era uno de aquellos hermanos que vieron tal vez este brillo en Esteban, ¿verdad? Entonces todos los que estaban ahí, están enfrente ahí, está Esteban enfrente de ellos, lo están mirando con los ojos, hermanos, esperando que dijese algo a Esteban, ¿verdad? Ya que Esteban había hablado con mucha autoridad, con la autoridad que el Señor le dio.
Pero están estos hombres, ¿y ahora qué va a decir? ¿Y ahora qué va a decir ahora este hombre? Si está aquí delante de nosotros, ¿ahora qué va a hacer? ¿Qué va a decir? Pero lo vamos a ver la siguiente semana, hermanos, lo que Esteban dice. Amén. Para concluir y terminar con esta parte, hermanos, del sermón del arresto de Esteban. Y como aplicación, Esteban era un hombre, pero no cualquier hombre, hermano. Dice la Biblia que era un hombre de buen testimonio. La pregunta es, ¿qué tipo de testimonio nosotros damos? ¿Qué tipo de hombres somos, hermanos? ¿Qué tipo de mujeres cristianas o qué tipo de hombres cristianos somos? ¿Qué tipo de testimonio damos al que está al lado de nosotros? No solamente aquí en la iglesia, sino allá afuera. Esteban era un hombre que creía en Jesús, era un hombre que creía en Cristo, era un hombre cristiano. ¿Por qué? Porque dice que era lleno de fe y del Espíritu Santo. La pregunta es para nosotros, como cristianos, ¿de qué estamos llenos? ¿Estamos llenos de fe o estamos llenos de duda, hermanos? ¿Estamos llenos del Espíritu Santo o de la sabiduría humana? ¿De qué estamos llenos como cristianos? O la pregunta, ¿estamos llenos, hermano, de algo? Tremendo aprender de esto de Esteban, ¿verdad? Tal vez a veces leemos esto, ay, pobre Esteban, pero en la aplicación, hermanos, lo que Esteban nos quiere enseñar, lo que Esteban nos quiere decir a nosotros de este tiempo es que seamos hombres y mujeres de buen testimonio, que seamos hombres y mujeres cristianas, amén, hombres cristianos, mujeres cristianas de palabra y de responsabilidad, amén. Como hombre, como cristiano, como servidor, hermanos. Este hombre empezó sirviendo, amén, a las viudas, sirviendo al necesitado. Sin embargo, Dios lo usó, hermanos, en predicar la palabra de Dios. A veces hay personas, hay cristianos que dicen, no, pues es que hace 20 años, hermano, yo dirigía una obra, yo era pastor. Hermano, no es que estabas haciendo antes, ¿qué estás haciendo ahorita por el Señor? O yo era músico y alababa, ¿qué estás haciendo ahorita para el Señor? ¿Verdad? Como servidores, ¿lo hacemos para que nos miren o para que sepan el puesto que tenemos? Entonces este hombre era un hombre de Dios, un hombre cristiano, un hombre testigo verdadero, hermanos, un servidor. No solamente eso, sino también era un defensor. Por lógica, por su cultura, este hombre era defensor, pero también con la verdad. ¿Por qué? Porque conocía, hermanos, el Antiguo Testamento. La pregunta es para nosotros, la aplicación para nosotros. ¿Conocemos, hermanos, la palabra de Dios? ¿Qué defendemos cuando nos acusan? ¿Qué defendemos cuando somos confrontados, hermano? ¿Tenemos argumentación? ¿Podemos contestar a ciertas cosas que se nos dicen con la palabra de Dios, como lo hacía Esteban? Tenemos sabiduría para responder con aquellos que nos acusan. No solamente era defensor, también vino a ser un prisionero, porque dice que lo arrebatan y lo traen ante el concilio. Va como un prisionero este hombre. También Esteban es acusado, hermanos. Y sabe que muchos de nosotros a veces se nos hace fácil hacer ciertas cosas, o tal vez difíciles en ciertas situaciones. Pero Esteban estaba listo para dar su vida, hermanos. Aunque da una defensa tremenda que la siguiente semana vamos a empezar con ella, hermanos. Una defensa tremenda que da Esteban delante del concilio. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para el Señor? Así como Esteban, que Dios lo usó tanto en servir las mesas y en el predicar la palabra, hermanos, Dios nos puede usar a nosotros en diferentes áreas. Si usted se ha comprometido en alguna área este 2020, hermanos, hágalo con todo su corazón, hágalo con toda responsabilidad. ¿Por qué? Porque usted es un hombre de palabra, usted es una mujer de palabra.
Que Dios le bendiga, hermanos, en esta noche.